El sonido de los pasos resonaba sobre las calles empedradas, como si cada pisada cargara el peso de una promesa olvidada. El aire, seco y denso, parecía contener ecos de plegarias que ya nadie pronunciaba. Desde lejos, se podía ver el templo, firme en su estructura, pero hueco en su propósito. Sus muros recién restaurados brillaban al sol del mediodía, y aún así no había vida en ellos. Era como si la piedra misma supiera que algo faltaba. Judá, tras los días oscuros del exilio, había regresado. Pero no todos volvieron con la misma fe. Había reconstrucción, sí, pero también cansancio. Una generación entera había nacido sin conocer el peso real del pacto. Y aunque las manos trabajaban, los corazones parecían vacíos. Las plazas, antes llenas de canciones, ahora se llenaban de discusiones. Los mercados bullían de actividad, pero no de justicia. Las balanzas eran trucadas. Los precios, inflados. Y los ojos, acostumbrados al engaño, ya no pestañeaban ante la injusticia. Dentro del templo, los rituales seguían, aunque sin alma. Los sacerdotes recitaban las palabras correctas, pero con labios que apenas entendían lo que decían. Las ofrendas se presentaban con indiferencia, y muchas veces, ni siquiera eran dignas. Había quienes traían animales enfermos o maltratados, como si el Creador no notara la diferencia. Y lo más inquietante, nadie se escandalizaba. Entre los muros del santuario, se oía el crujido de las túnicas arrastrándose, el susurro mecánico de oraciones memorizadas y el constante murmullo de conversaciones triviales. El incienso subía, pero el cielo parecía no responder. Algunos se preguntaban en voz baja si Dios aún se encontraba allí. Otros, simplemente, dejaban de preguntar. En las casas, la situación no era distinta. Padres que enseñaban a sus hijos la historia del Éxodo lo hacían más por costumbre que por convicción. Las fiestas sagradas se celebraban, pero como actos sociales, sin introspección. Y los más jóvenes comenzaban a burlarse abiertamente de las tradiciones, llamándolas cuentos del pasado. Había un silencio espeso sobre la tierra. No uno de paz, sino de distancia. Como si el cielo hubiera decidido esperar. Como si la voz divina se hubiera retirado, dejando solo el eco de antiguos mandatos y el vacío de la rutina. Pero no todos se acomodaban a esta quietud. En alguna parte de ese paisaje, caminaba alguien observando. No hablaba. No juzgaba. Solo miraba. Sus ojos recorrían los rostros, las manos que comerciaban con deshonestidad, los labios que pronunciaban alabanzas sin intención. Aquel joven, aún sin nombre para muchos, sentía que algo estaba profundamente roto. La reconstrucción exterior estaba casi completa. Las murallas se alzaban con orgullo. Las viviendas, aunque humildes, eran seguras. Pero en el interior del pueblo, en lo invisible, todo seguía en ruinas. El pacto, ese lazo sagrado que una vez definió al pueblo, era ahora apenas un susurro en la memoria colectiva. A veces, se escuchaban relatos de los antiguos profetas. Se hablaba de Isaías, de Jeremías, de hombres que enfrentaron reyes, pueblos, y hasta su propia desesperación para transmitir el mensaje del Altísimo. Pero esos relatos eran contados como leyendas, no como advertencias. La idea de que Dios aún pudiera hablar parecía distante, como si aquella etapa ya hubiera terminado. Y sin embargo, había señales. Pequeños destellos de inquietud en medio del letargo. Un anciano que lloraba al recordar el arca. Una mujer que, sin comprender por qué, se negaba a ofrecer lo que no era digno. Un niño que hacía preguntas incómodas. Detalles mínimos, pero reales. Fragmentos de algo que aún no había muerto del todo. El joven que observaba lo sabía. No entendía cómo, pero lo sentía. No era un sacerdote. No era hijo de líderes. Pero había una llama que, aunque pequeña, ardía sin apagarse dentro de él. A veces soñaba con fuego. Otras, con silencio. Y en medio de ambas cosas, escuchaba algo que no era humano. Una urgencia. Un llamado. No compartía esto con nadie. ¿Cómo explicar un susurro que no tenía forma? ¿Cómo hablar de un dolor que no provenía de heridas visibles? Por eso, se limitaba a andar. A observar. A guardar todo en su interior, como si cada escena cotidiana fuera una pieza de un mensaje que algún día necesitaría proclamar. La decadencia no siempre grita. A veces, se disfraza de normalidad. Y en Judá, lo anormal se había vuelto costumbre. El respeto se cambió por conveniencia. La fe, por tradición. Y la verdad, por comodidad. Aquel día, el joven se detuvo frente a la entrada del templo. Vio entrar a un hombre con un cordero cojo. Nadie lo detuvo. Nadie protestó.
El sacrificio sería hecho, como tantos otros. Y el cielo, una vez más, permanecería en silencio. Pero no por mucho tiempo. Nadie supo decir con certeza cuándo nació. Algunos ancianos decían que fue durante una noche fría, cuando el viento bajaba desde las montañas y el cielo estaba tan despejado que parecía que las estrellas susurraban entre sí. Lo cierto es que, desde pequeño, había algo distinto en él. Su casa estaba en una aldea pequeña, de esas que no aparecen en los mapas ni se mencionan en los relatos oficiales. La mayoría de sus vecinos eran agricultores, gente sencilla que trabajaba con las manos y oraba con el corazón. Allí no había grandes templos ni estudiosos famosos. Solo historias contadas alrededor del fuego y una esperanza que se negaba a desaparecer. Sus padres eran trabajadores silenciosos. No tenían riquezas ni posiciones importantes, pero enseñaban con el ejemplo. Él los observaba más que los escuchaba. El modo en que su padre ofrecía las primeras frutas del campo con reverencia, o como su madre separaba un trozo de pan para alguien con hambre, esas cosas lo marcaron más que cualquier enseñanza formal. Desde muy temprano, él no fue como los demás niños. No jugaba en exceso. No buscaba ser el centro de atención. A veces, simplemente desaparecía por horas, caminando por los campos, observando los árboles, escuchando los sonidos que otros ignoraban. Muchos pensaban que era tímido. Otros decían que estaba en su mundo. Pero nadie podía negar que había algo en su mirada que llamaba la atención. Le fascinaban los relatos de los antiguos. Cuando los ancianos hablaban del mar que se abrió, del fuego que bajó del cielo, de la voz que hablaba desde una zarza, él no pestañeaba. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente parecía viajar muy lejos. Una vez, uno de los hombres mayores de la aldea dijo: «Ese niño escucha como si ya hubiera oído esas historias antes». Pero él no hablaba mucho. No compartía lo que pensaba. Guardaba todo dentro, como quien protege algo valioso. Algunas noches, se despertaba agitado. No por pesadillas, sino por sueños que no sabía cómo explicar. Veía luces, sentía calor y a veces oía palabras que no podía repetir. No entendía lo que significaban, pero algo dentro de él decía que, un día, comprendería. Su nombre no fue escogido al azar. Según contaban sus padres, lo habían sentido en el corazón antes de que naciera. Es como si el nombre ya viniera con él, decía su madre con una sonrisa suave. Lo llamamos así porque sentimos que él sería usado para algo más grande. A medida que crecía, también lo hacía su sensibilidad. No solo notaba las cosas que otros ignoraban, sino que comenzaba a inquietarse por lo que no encajaba. Cuando veía a un comerciante engañar a otro, sentía una incomodidad que le duraba días. Cuando escuchaba a alguien hablar de Dios con burla, algo se revolvía dentro de él. No era enojo. Era una mezcla de tristeza y urgencia. Una tarde, mientras caminaba cerca del arroyo, vio a un niño romper una rama y arrojarla al agua. El trozo de madera fue arrastrado por la corriente hasta perderse de vista. Él se quedó mirando, en silencio, y luego murmuró: «Así se va la verdad, si no se cuida». El otro niño no entendió. Se rió. Pero él no estaba bromeando. A veces, subía a la colina más alta cerca de su aldea. No iba a buscar nada en especial. Solo se sentaba allí, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, dejando que el viento le hablara. No sabía a quién oraba. No usaba palabras rebuscadas. Solo decía lo que sentía: «Estoy aquí. No sé qué quieres de mí, pero estoy escuchando». Fue durante una de esas visitas a la colina que algo cambió. No fue una visión clara. No hubo rayos ni truenos. Fue una certeza, profunda y suave, que se instaló en su pecho. No escuchó una voz como la de los hombres, pero entendió un mensaje sin palabras. «Tú eres un mensajero, aunque aún no tengas mensaje». Volvió a casa diferente. Nadie notó nada en su apariencia. Pero él sabía. Algo se había encendido dentro de él. Una llama pequeña, casi invisible, pero que no se apagaría. Desde ese día, comenzó a observar aún más. No solo las acciones de las personas, sino las intenciones detrás de ellas. Empezó a notar cuántas cosas se hacían por costumbre y no por fe. Y cuanto más miraba, más entendía que el pueblo se había alejado de algo esencial, aunque aún no supiera cómo ponerlo en palabras. Él no buscaba ser profeta. No soñaba con eso. No se creía especial. Pero en el fondo, intuía que su vida no seguiría el mismo camino que los demás. Y aunque no tenía aún las respuestas, había tomado una decisión: no dejaría de escuchar. Porque sabía que, en algún momento, el verdadero mensaje llegaría. Con el paso del tiempo, su mirada se volvió más seria.
Aunque aún era joven, había algo en sus ojos que revelaba una lucha interior. No era tristeza, tampoco enojo. Era otra cosa, una inquietud constante, como si algo dentro de él se estuviera preparando para algo que aún no llegaba. Cada día, al caminar por la aldea, notaba detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría. Un comerciante que usaba pesas desiguales. Una familia que ofrecía un animal herido como sacrificio. Un hombre que enseñaba sobre la ley con palabras, pero vivía lo contrario en secreto. No podía ignorarlo. Todo lo que presenciaba parecía dejar una marca en su interior. Intentó hablar con algunos. Hacía preguntas simples, como, ¿está bien ofrecer algo roto al Señor? O, ¿por qué vendes a diferente precio a cada persona? Las respuestas, sin embargo, eran evasivas. Algunos lo miraban con incomodidad. Otros simplemente lo ignoraban. Pero él no buscaba discutir. Solo quería entender por qué las cosas sagradas se estaban volviendo comunes. Por las noches, dormía poco. A veces, se despertaba con imágenes confusas en la mente, una luz que descendía sobre una ciudad en silencio, una balanza gigante colgando del cielo, una puerta que se abría sin ser tocada. No sabía si eran sueños o algo más. No podía explicarlo, pero tampoco podía olvidarlo. En una de esas madrugadas, salió de su casa y caminó hasta el borde del campo. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. No dijo nada. Solo dejó que el silencio hablara. Entonces, lo sintió. No fue un sonido ni una visión, sino una presencia. Algo invisible, pero real. Como si el aire mismo le hablara al corazón. No había palabras, pero sí un mensaje. Claro. Intenso. Inevitable. Desde ese momento, supo que su vida tomaría otro rumbo. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué debía hacer exactamente. Pero algo dentro de él se encendió. Una certeza sin forma, pero imposible de negar. Era como si el cielo hubiera depositado una semilla en su pecho y ésta comenzara a brotar. En los días que siguieron, la incomodidad creció. Ya no podía observar sin sentir un peso. Las injusticias no eran solo errores humanos, eran ofensas a lo sagrado. Y lo peor era ver que nadie parecía notarlo. Ni los líderes religiosos, ni los ancianos, ni los propios fieles. Empezó a escribir en pedazos de barro seco, en trozos de tela vieja, incluso en la tierra húmeda, frases sueltas, palabras que sentía que no venían de él. El fuego purificará, el mensajero prepara el camino, la justicia se levantará como el sol. No entendía todo lo que escribía, pero sabía que debía dejarlo salir. También comenzó a subir con más frecuencia a la colina, donde el viento era más fuerte y el ruido del mundo quedaba lejos. Allí oraba en silencio. A veces lloraba sin razón clara. En otras ocasiones, se quedaba horas en completo silencio, como esperando una respuesta que tardaba en llegar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tuvo una visión más clara que las anteriores. No fue un sueño. Estaba despierto. Frente a él, en el cielo, apareció una figura vestida con ropas resplandecientes. No hablaba, pero extendía su mano, señalando hacia el valle. A lo lejos, se veía un río. Pero no era agua lo que corría, sino fuego. El joven retrocedió, asustado. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, todo había desaparecido. Respiraba con dificultad. Su corazón latía con fuerza. No entendía el significado, pero sí la urgencia. Algo estaba mal. Algo debía ser dicho. Al regresar a su aldea, vio todo de manera distinta. Las risas en el mercado le parecían forzadas. Las oraciones en el templo sonaban vacías. Las promesas entre vecinos no tenían peso. Todo lo que antes parecía normal, ahora lo sentía como una señal de advertencia. No quiso hablar aún. Sabía que su voz necesitaba fuerza, preparación, claridad. Pero comenzó a escribir más, a observar más, y, sobre todo, a orar con más profundidad. Sabía que un día tendría que decir lo que ardía en su interior. Pero por ahora, debía escuchar con más atención. Cada imagen, cada palabra en sus sueños, cada sensación inexplicable, todo parecía construir una historia. Una historia que no era suya, pero que estaba llamado a contar. Y aunque no se sentía listo, algo dentro de él repetía, cuando llegue el momento, sabrás. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver con claridad lo que antes solo intuía. El corazón del pueblo estaba enfermo, pero la raíz del problema no estaba solo en las calles o en los hogares. Lo más alarmante era lo que ocurría dentro del templo, el lugar que debía ser sagrado.
Un día, decidido a ver por sí mismo lo que escuchaba en murmullos, se dirigió al patio del santuario. No buscaba escándalo, tampoco pretendía acusar. Solo quería entender por qué quienes debían guiar al pueblo parecían tan ajenos a la verdad que proclamaban. Al llegar, se quedó observando desde lejos. Los movimientos eran automáticos, casi sin alma. Los sacerdotes cumplían sus funciones como si fueran obligaciones vacías. Los ritos sagrados parecían parte de una rutina sin significado. El humo del altar subía, pero sus gestos carecían de intención. Notó algo que lo hizo fruncir el ceño: un cordero herido, con una pata claramente lastimada, era llevado para el sacrificio. Nadie lo detuvo. Nadie lo cuestionó. Era evidente que no cumplía con lo establecido por la ley, pero lo ofrecieron como si no importara. Sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que la indiferencia hubiera llegado tan lejos? ¿Acaso aquellos hombres habían olvidado lo que representaba cada acto dentro de ese lugar? Tomó aire, avanzó unos pasos, y con voz firme, aunque serena, se dirigió a uno de los sacerdotes. «¿Ese es el honor que damos al Altísimo?», preguntó. El hombre, sin siquiera mirarlo, respondió con fastidio: «No es momento para preguntas. Regresa otro día». El joven se quedó quieto, procesando la frialdad de la respuesta. No era solo desprecio hacia él, era desinterés por todo lo que debía ser sagrado. Aquellos que vestían los mantos del servicio estaban más preocupados por sus tareas que por el sentido de ellas. Se alejó del templo con el pecho encendido. Ya no era solo una inquietud. Era una llama que ardía con fuerza. Comprendió que no podía quedarse callado. No se trataba de provocar, sino de despertar. Si los encargados de mantener viva la llama espiritual estaban dormidos, alguien tenía que encender la alarma. Pero también entendió que no bastaba con señalar. Había que hablar con sabiduría. Sus palabras tendrían que atravesar corazones endurecidos y resistencias antiguas. Y aunque su voz pudiera ser rechazada, sabía que debía hablar. Así comenzó a prepararse, no con discursos aprendidos, sino con verdad. La verdad que había visto, vivido y sentido. Porque no se trataba solo de corregir errores visibles, sino de tocar lo invisible, la conciencia, la memoria, la fe adormecida. El día amaneció con un cielo opaco. No llovía, pero el ambiente parecía cargado, como si algo invisible recorriera las calles. El joven, que hasta entonces había observado, escuchado y advertido en voz baja, supo que había llegado el momento de hablar con claridad. No preparó discursos ni buscó multitudes. Solo se colocó en una esquina concurrida del mercado, donde la gente iba y venía con prisas, ocupada en sus asuntos. Subió a una piedra, alzó la voz y dijo: «El Señor no ha olvidado. Muy pronto enviará a su mensajero. Uno que allane el camino antes de la llegada del día que nadie podrá evitar». La mayoría no detuvo sus pasos. Algunos voltearon con curiosidad. Otros se rieron. Pero hubo quienes sintieron un estremecimiento. Sus palabras, sencillas pero directas, caían como gotas sobre tierra reseca. Continuó: «Ese enviado no será como los sabios que buscan aplausos, ni como los poderosos que imponen temor. Él purificará, no con violencia, sino con verdad. Como fuego que refina metales. Como jabón que limpia lo más profundo». Hubo silencio. Las conversaciones cesaron por unos instantes. Se oyeron pasos que se detenían. Miradas que se cruzaban con duda, con temor y con esperanza. El joven respiró hondo y preguntó con fuerza: «¿Quién podrá resistir cuando la aparezca? Están preparados para ser examinados, no por hombres, sino por aquel que todo lo ve». La plaza quedó en tensión. Algunos se alejaron, molestos. Otros murmuraban entre ellos. Pero varios se quedaron quietos, como si una semilla se hubiera plantado en lo más profundo del alma. Él no buscaba convencer con elegancia. Su voz no era de un orador entrenado, sino de un corazón encendido. Hablaba con la convicción de quien había visto lo que otros ignoraban, de quien sentía el peso del silencio entre cielo y tierra. Lo que viene no es castigo, es limpieza. No es odio, es justicia. No es venganza, es corrección. Porque el Eterno aún ama a su pueblo, pero no tolerará la indiferencia para siempre. Luego descendió de la piedra. No buscó aplausos. No esperó respuestas. Caminó entre la gente, ahora en silencio, dejando atrás las palabras que no eran suyas, pero que necesitaban ser escuchadas. Algunos dirán que fue un loco. Otros que fue un profeta. Pero todos, desde aquel día, sabrían que algo estaba cambiando. Porque cuando la verdad irrumpe, ya nada puede seguir igual. Los días que siguieron a sus palabras fueron extraños.
Las calles no se llenaron de multitudes ni hubo manifestaciones masivas. Sin embargo, algo invisible se había movido. Una especie de peso flotaba en el aire, como si las rocas, los árboles y hasta los muros del templo hubieran escuchado aquello que muchos fingieron ignorar. Malaquías no volvió a hablar en público con la misma intensidad. No porque se hubiera rendido, sino porque comprendía que su función había llegado a un punto crucial. El mensaje había sido sembrado. Ahora, le correspondía al pueblo decidir qué haría con él. Quienes lo buscaban en los días siguientes lo encontraban caminando en silencio, a menudo en las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando los sonidos del mundo se volvían más suaves. No ofrecía explicaciones. No buscaba seguidores. Parecía estar escuchando algo que los demás no percibían. Los sacerdotes, por su parte, intentaban restar importancia a lo ocurrido. Decían que siempre hubo hombres exaltados, que no había razón para inquietarse. Continuaron con sus deberes, repitiendo oraciones, quemando incienso, organizando ofrendas. Pero algo en sus ojos revelaba que el eco de aquella voz todavía resonaba dentro de ellos, aunque se negaran a admitirlo. En las casas, la gente susurraba su nombre. Algunos lo llamaban soñador. Otros, perturbado. Unos pocos lo consideraban enviado. Pero ninguno podía negar que, desde aquel día, las cosas ya no eran iguales. Las conversaciones comenzaron a girar en torno a las antiguas promesas, a los escritos olvidados, a la idea de que quizás el Altísimo aún no había terminado su obra. Una noche, sin aviso, Malaquías desapareció. Su morada estaba intacta, sin señales de lucha ni rastro de huida. Algunos afirmaron haberlo visto por última vez subiendo hacia las colinas. Otros dijeron que había partido hacia el desierto, en busca de mayor claridad. Nadie pudo comprobarlo. Su ausencia se convirtió en leyenda. Algunos creían que aún vivía, oculto entre el pueblo, esperando el momento indicado para hablar otra vez. Otros afirmaban que fue llevado por el cielo, como en los relatos antiguos. Pero lo cierto es que, desde su partida, no volvió a oírse ninguna palabra como las que él pronunció. Con el tiempo, los rumores disminuyeron, pero las preguntas quedaron. ¿Quién era el mensajero que él había anunciado? ¿Cuándo llegaría ese día señalado? ¿Y qué significaba realmente ese fuego del que tanto hablaba? Pasaron los años. La generación que lo escuchó fue envejeciendo. Los niños de entonces se convirtieron en adultos, y a ellos les contaron lo que había sucedido. Pero a medida que los calendarios avanzaban, el mensaje comenzó a desdibujarse, mezclándose con mitos y exageraciones. Y sin embargo, algo permanecía. A pesar del silencio que se extendió sobre Judá, había una expectativa que no moría. Aunque no hubiera nuevas revelaciones, algunos seguían esperando. Recordaban las palabras de Malaquías como una chispa oculta entre cenizas. Una promesa aún no cumplida, pero no olvidada. Durante generaciones, nos surgió otro profeta. Las Escrituras guardaban la última advertencia como un sello. El pueblo continuó con sus rituales, sus fiestas, sus tradiciones. Pero en los rincones más profundos del alma colectiva, aún ardía la memoria de aquella voz. Antes de que llegue el gran día, un heraldo vendrá, había dicho. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, cruzaron los siglos. Algunos las escribieron en pergaminos. Otros las compartían en secreto, en noches tranquilas, alrededor del fuego. La espera se hizo larga. 4 siglos pasaron sin que se escuchara una sola palabra nueva del cielo. Era como si el firmamento mismo hubiera guardado silencio para dar espacio a lo que vendría. Pero incluso en ese aparente abandono, Dios seguía obrando. Porque el mensaje de Malaquías no era un final. Era una puerta entreabierta. Un umbral. Un puente entre lo que fue y lo que estaba por revelarse. Y un día, muchos años después, cuando la mayoría ya había dejado de buscar señales, una voz se alzó desde el desierto. No era la misma, pero llevaba el mismo fuego. No era el profeta antiguo, pero caminaba con la misma misión, preparar el terreno para lo que cambiaría la historia para siempre. Entonces, se comprendió. El silencio no había sido olvido. Había sido espera. Un espacio entre profecía y cumplimiento. Un llamado a prepararse sin saber cuándo, a confiar sin entender del todo, a creer aunque el cielo pareciera callar. Malaquías ya no estaba. Pero su palabra seguía viva. Porque la verdadera voz de un profeta no se apaga con el tiempo. Permanece donde la esperanza se niega a morir.